A los 21 años, estaba condenado a morir en la horca, encerrado, vigilado, sin escapatoria. Solo un error, una grieta en la rutina, podría darle otra oportunidad, y la encontró. Lo que ocurrió después lo convirtió en leyenda. Algunos lo llaman héroe, otros asesino. Pero la verdadera historia de Billy el niño es mucho más oscura, compleja y fascinante de lo que jamás nos contaron. Nació como Henry McCarthy, en algún rincón miserable del Nueva York de mediados del siglo XIX. Hijo de inmigrantes irlandeses, su infancia fue una lucha constante por sobrevivir entre la pobreza, la enfermedad y el desprecio de una ciudad hostil. Muy pronto, entendió que en América nadie iba a tenderle la mano. Tras la Guerra de Secesión, junto a su madre y su padrastro, emprendió un viaje hacia el oeste, como miles de otros que perseguían la promesa de una vida mejor. Pero en el árido Nuevo México, esa promesa se parecía más a una sentencia. El aire era más seco, sí, pero también más duro. La tierra no ofrecía nada. Había que arrebatárselo todo. Silver City fue su primera parada. Allí aprendió español, bailó con chicas mexicanas en noches polvorientas y empezó a construir una identidad nueva. No era Henry, ni siquiera era un niño. Era alguien que buscaba un lugar en un mundo que no quería aceptarlo. A los 15, perdió a su madre por la tuberculosis, y con ella, todo lo que quedaba de su niñez. Abandonado, huérfano, sin futuro. Lo que vino después era inevitable. El crimen lo encontró a él. O tal vez fue él quien lo encontró primero. Un pequeño robo, una detención, una celda minúscula y su primera fuga. Escapó por la chimenea. No pesaba más de 60 kilos. Pero lo que dejó atrás no fue solo una prisión. Dejó atrás a Henry McCarthy. El chico desapareció. Nació Billy. Con 16 años y sin nada en los bolsillos, cruzó desiertos hostiles, territorios sin ley y tierras gobernadas por armas, no por justicia. Aprendió a montar, a disparar y a desconfiar de todos. Se convirtió en un rostro que los hombres temían, aunque apenas estaba aprendiendo a matar. Billy nunca tuvo un plan. Solo tenía una brújula moral extraña, torcida, pero clara. Leal con quienes le respetaban, implacable con quienes abusaban del poder. Cuando llegó a Lincoln, encontró al único hombre que no lo trató como escoria, John Tunstall, un joven inglés con sueños grandes y enemigos aún mayores. Le dio trabajo, un propósito y algo que nunca antes había sentido: dignidad. Pero eso no dura en un territorio donde los negocios se resuelven a balazos. La muerte de Tunstall lo cambió todo. Para Billy, ese crimen no fue solo una traición, fue una declaración de guerra. La guerra no tardó en llegar. Billy reunió a los que quedaban del grupo de Tunstall, vaqueros jóvenes, inadaptados, hombres sin apellido ni fortuna, pero con la furia necesaria para hacer justicia por su cuenta. Se llamaron a sí mismos los reguladores. Ya no respondían ante ningún sheriff, ningún juez, ningún gobierno. Solo obedecían a un juramento: vengar a su patrón asesinado y acabar con el dominio de la Casa, el cártel económico que gobernaba el condado de Lincoln con puño de hierro. El primer objetivo estaba claro: el sheriff William Brady, cómplice directo del asesinato de Tunstall. El 1 de abril de 1878, al amanecer, los reguladores lo emboscaron en la calle principal de Lincoln. Billy disparó sin titubear. Fue un ajuste de cuentas, un asesinato. Pero para él no hubo duda. Brady no era un representante de la ley. Era un ejecutor al servicio de un régimen corrupto. A partir de ese momento, el condado de Lincoln se convirtió en un campo de batalla. Asaltos, incendios, tiroteos en plena calle. El territorio ardía y la ley era solo un concepto vacío. Billy no se escondía. Estaba en cada escaramuza, cada duelo, cada represalia, siempre en primera línea. Su rostro comenzó a circular por los periódicos, pero no como el joven huérfano de Silver City,
sino como un forajido de sangre fría. La prensa lo convirtió en un símbolo, el enemigo público perfecto para justificar la intervención federal. Pero entre los rancheros hispánicos, entre los campesinos empobrecidos por los abusos de los poderosos, Billy no era un criminal, era un justiciero, porque quienes gobernaban el territorio no eran héroes, eran ladrones con oficina, banqueros con hombres armados, jueces que solo fallaban para quienes podían pagar. Billy fue acogido, protegido, alimentado y escondido por los que no tenían nada. Para ellos no era el niño asesino, era el chico que había tenido el coraje de desafiar al poder cuando todos bajaban la cabeza. La guerra del condado de Lincoln se intensificó. En solo unos meses dejó un reguero de cadáveres en ambos bandos. Y aunque Billy comenzó buscando justicia, pronto se encontró atrapado en una espiral de violencia donde ya no se distinguía la venganza de la supervivencia. Cada día era una cuenta regresiva. Cada noche, una trinchera improvisada. Cada amigo muerto, una razón más para seguir matando. Hasta que llegó el momento en que el gobierno federal no pudo ignorarlo más. La noticia llegó hasta Washington. Un conflicto armado en el suroeste, con muertos, saqueos y corrupción institucionalizada. La administración del presidente Rutherford Hayes necesitaba restaurar el orden, o al menos fingir que aún existía. En respuesta, enviaron a un hombre, Lew Wallace, ex general de la Unión y nuevo gobernador del territorio de Nuevo México. Wallace tenía una misión: sofocar la violencia, identificar a los culpables y pacificar el condado de Lincoln antes de que el escándalo llegara a los titulares nacionales. Billy, consciente del peligro, vio una oportunidad. Le escribió personalmente al gobernador. En su carta, se ofrecía a testificar contra los asesinos de Tunstall a cambio de un perdón total. Decía estar cansado de huir. Quería una vida normal. «Ni siquiera tengo 20 años», escribió. «No quiero morir así». Wallace aceptó. El trato fue claro. Billy declararía ante un gran jurado y recibiría la gracia prometida. Cumplió su parte. Su testimonio permitió emitir más de 200 cargos contra miembros de la casa. Pero cuando llegó el momento de cumplir con la otra mitad del acuerdo, Wallace desapareció. Volvió a Santa Fe, y Billy quedó expuesto, sin respaldo, sin protección, sin salida. El fiscal del condado, aliado directo de Murphy y Dolan, los amos de Lincoln, anuló la mayoría de las acusaciones contra los verdaderos responsables, pero mantuvo vigentes las órdenes de arresto contra Billy y los reguladores. La traición fue absoluta, y aún así volvió a escapar. Durante un breve periodo, los reguladores se disolvieron. Algunos huyeron del territorio, otros fueron capturados o asesinados. Pero Billy no se fue. Siguió robando caballos y ganado, esquivando a los cazarrecompensas y humillando a los poderosos que juraron destruirlo. Cada crimen suyo era una afrenta pública, cada fuga una burla al sistema, y en cada rancho perdido, en cada choza hispánica, siempre había alguien dispuesto a esconderlo. Porque Billy ya no era solo un fugitivo, era una idea. Pero las ideas, cuando incomodan demasiado, deben ser eliminadas. Y para eso, los poderosos necesitaban a alguien que conociera su mente, a un cazador dispuesto a acabar con el mito. El elegido fue Pat Garrett, un antiguo conocido de Billy, vaquero, jugador, cazador de búfalos y ahora sheriff del condado de Lincoln. Ambicioso, calculador, decidido a limpiar su nombre y dejar su marca. Garrett no buscaba justicia, buscaba notoriedad. En diciembre de 1880 formó un escuadrón armado. Lo llamaron la Banda de los Cazadores. Hombres duros, curtidos en las llanuras, expertos en rastrear y matar. Su única misión, capturar o abatir a Billy el niño. Comenzó la persecución. Durante semanas, cruzaron los valles y desiertos del sur del territorio. Garrett se movía con precisión quirúrgica, usando informantes,
presionando a los simpatizantes del fugitivo, interceptando cartas, siguiendo huellas, y poco a poco lo fue acorralando. Billy no estaba solo, pero su círculo se reducía. Las emboscadas eran más frecuentes. Sus amigos más cercanos comenzaron a morir. Tom Folliard cayó primero. Un disparo certero, de noche, sin aviso. Charlie Bowder fue el siguiente. Cercado en una cabaña, sin salida, con el frío calando los huesos. Cuando intentó salir, recibió una descarga mortal. Finalmente, Garrett lo atrapó en Stinking Springs, sin comida, sin agua, sin fuego, rodeado. Billy levantó las manos y se rindió. Lo encadenaron y lo llevaron a Las Vegas, Nuevo México. Las calles se llenaron de gente, no para lincharlo, sino para verlo. Querían saber si era cierto lo que decían los periódicos, si ese muchacho delgado, con sonrisa burlona, era realmente el asesino que había humillado al gobierno. Billy no parecía derrotado. Reía, bromeaba con los periodistas, se dejaba fotografiar con confianza. No actuaba como un criminal común. Sabía algo que los demás no sabían. Aún no había terminado. Fue trasladado a Santa Fe para esperar su juicio por el asesinato del sheriff Brady. Fue declarado culpable, condenado a muerte. A los 21 años, Billy el niño tenía fecha de ejecución, pero él no pensaba morir colgado. La ejecución estaba programada para dentro de unas semanas. Hasta entonces, Billy sería custodiado día y noche por 2 agentes armados en la pequeña cárcel de Lincoln. Las órdenes eran claras, ningún margen de error, ninguna indulgencia. Pero quienes lo vigilaban no comprendían del todo con quién trataban. Billy no era simplemente un pistolero, era un estratega. Observaba, medía, esperaba. Y el 28 de abril de 1881 encontró su momento. Garrett no estaba. Uno de los custodios, Bob Ollinger, se había ausentado para cenar al otro lado de la calle. El otro, James Bell, accedió a escoltar a Billy al baño exterior. De regreso, mientras subían la escalera, Billy se giró de golpe, desarmó a Bell y le disparó a quemarropa. Después, se dirigió a la ventana. Sabía que Ollinger regresaría en segundos. Cuando lo vio cruzar la calle, le gritó desde arriba: «¡Hola, Bob!» y disparó. La escopeta tronó. El cuerpo de Ollinger cayó como un saco de harina. Murió en el acto. Billy descendió, recogió armas, munición, un caballo, y salió cabalgando por la calle principal de Lincoln, bajo el sol de la tarde, sin nadie que se atreviera a detenerlo. Fue su golpe maestro, un escape tan audaz que se convirtió en leyenda al instante. Los periódicos lo proclamaron con titulares que cruzaron fronteras. En cuestión de horas, el nombre de Billy el niño volvió a llenar portadas de costa a costa. Pero ya no como fugitivo. Ahora era un ícono, una figura que parecía burlarse del destino. Aún así, muchos sabían que no podría correr para siempre. Incluso sus amigos más cercanos le rogaban que huyera del territorio, que desapareciera, que cruzara la frontera y se perdiera en México. Pero él no lo hizo. No por orgullo, no por desafío, por algo más profundo. Polita Maxwell, una joven hispana de apenas 16 años, la única persona que, según muchos, logró tocar su alma. Durante 3 meses, Billy se mantuvo oculto en las sombras del territorio que lo había moldeado. Nadie sabía con certeza dónde estaba, pero todos sabían que no se había ido. Se movía entre los ranchos, protegido por aquellos que aún lo consideraban un símbolo de resistencia. Pero alguien estaba decidido a terminar lo que había comenzado. Pat Garrett no había olvidado. Para él, capturar a Billy ya no era una cuestión de deber, era personal. Las pistas lo llevaron al norte, hacia Fort Sumner, donde la familia Maxwell tenía una propiedad. Garrett conocía ese nombre y sabía lo que significaba. La noche del 14 de julio de 1881, acompañado de 2 hombres armados, Garrett llegó a la hacienda. El ambiente era espeso, caluroso.
silencioso. Colocó a sus hombres en el porche y se deslizó por detrás, entrando por la cocina, avanzando con sigilo hasta el dormitorio de Pete Maxwell, el hermano mayor de Polita. Garrett lo despertó con susurros. Necesitaba confirmar si Billy estaba allí. Y en ese momento se escucharon pasos acercándose desde el exterior. Era él. Billy, desarmado, sospechó de las sombras en el porche. Preguntó en voz baja: «¿Quién anda ahí?». Nadie respondió. Retrocedió lentamente hacia la casa, desorientado. Avanzó por el pasillo hasta el umbral de la habitación donde Garrett aguardaba. Una silueta, una duda, una fracción de segundo. El disparo retumbó en la oscuridad. Billy cayó al suelo, con los ojos abiertos, la boca entreabierta, todavía murmurando una última pregunta. Murió antes de obtener respuesta. Al amanecer, la noticia ya recorría el territorio. Billy el niño estaba muerto. No hubo juicio, no hubo redención, solo un disparo en la oscuridad. Para muchos fue el fin de un criminal, para otros una ejecución extrajudicial, pero para la comunidad que lo había protegido fue una pérdida profunda. Porque Billy no era simplemente un forajido, era uno de los suyos. En Fort Sumner, los vecinos lloraron su muerte. Viejas madres mexicanas lo recordaban bailando con sus hijas. Campesinos hablaban del joven que sonreía incluso cuando era perseguido por medio país. Para ellos, no era el asesino de los titulares. Era el chico que se enfrentó a quienes les robaban su tierra. Fue enterrado en el pequeño cementerio local, con una cruz modesta y un nombre que, en realidad, nunca fue suyo. Henry McCarthy, William Bonney, Billy el niño. Murió el hombre, pero nació el mito. Pat Garrett se convirtió, durante un tiempo, en un héroe nacional. Publicó un libro, dio entrevistas, pero nunca pudo escapar del fantasma que había matado. Murió años después, abatido en una carretera polvorienta, endeudado y despreciado. La casa, el imperio que Billy desafió, también se desmoronó. Sus dueños cayeron en el olvido. Sus nombres se borraron de los mapas, pero el nombre de Billy sobrevivió, y lo sigue haciendo. Billy el niño murió a los 21 años, sin fortuna, sin hogar, sin un futuro. Pero más de un siglo después, su historia sigue viva. ¿Por qué? Porque no fue solo un pistolero. Fue un reflejo brutal de su tiempo, de un territorio sin ley, de una juventud sin horizonte, de una sociedad en la que sobrevivir era un acto de guerra diaria. Billy no nació monstruo. Fue moldeado por la pobreza, la traición, el abandono. Fue empujado por la violencia, hasta que la violencia se convirtió en su lenguaje. Y aún así, en medio del caos, hubo momentos de humanidad. Cuando protegía a quienes lo cuidaban, cuando buscó justicia para su mentor asesinado, cuando intentó, aunque por un instante, dejar atrás el camino del crimen. Fue leal, audaz, imprudente, letal, pero también fue un joven que quiso ser visto como algo más que una sombra. Hoy, su rostro aún adorna camisetas, novelas, películas. Se escriben canciones en su nombre, se debate su moral, se discute su legado, y quizás eso sea lo más inquietante, que un joven que mató, huyó y desafió al poder siga siendo recordado, mientras quienes gobernaron con corrupción y violencia han sido olvidados. Tal vez porque, en el fondo, Billy representa algo que trasciende su época, la figura del rebelde que no encaja, que desafía las reglas impuestas, que lucha, con justicia o sin ella, contra un sistema que nunca le dio una oportunidad. No es necesario justificar sus crímenes, pero es imposible ignorar las razones por las que nació su leyenda. Porque cuando un joven, sin nada que perder, decide enfrentarse a un mundo injusto, no importa cómo termine su historia. Su nombre ya no le pertenece. Pertenece a todos los que siguen preguntándose si, en su lugar, habrían hecho algo distinto. Murió el 14 de julio de 1881, pero Billy el niño nunca dejó de cabalgar. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia.
Si te ha interesado conocer la verdadera vida de Billy el Niño, más allá de los mitos y las leyendas, te invitamos a seguir explorando con nosotros los personajes que marcaron la historia con sangre, fuego y decisión. Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos documentales. Y si este contenido te ha parecido valioso, compártelo. Así contribuyes a que más personas descubran la historia tal como fue. Nos vemos en el próximo episodio.